Y entonces, de acuerdo a las guías europeas de vasculitis, estas son del 2016, hay cositas que vamos a ir viendo que podemos como actualizar, sin detenernos mucho en estas. Sabemos que para las vasculitis que no dañan órganos, las que son localizadas, elegimos el metotrexato o el micofenolato con dosis bajas de corticoides. Y para las vasculitis que tienen afectación de órgano blanco o riesgo de vida, el tratamiento de inducción de remisión puede ser ciclofosfamida o rituximab con corticoides, que de acuerdo a la gravedad hacemos los pulsos de solumedrol o empezamos con 60 miligramos día. El estudio RAVE, que es ese que se presentó en el 2010, fue el que incorporó al rituximab dentro del esquema de inducción y mostró que el rituximab no fue inferior a ciclofosfamida para lograr este objetivo. Lo que fue muy interesante de ese trabajo fue que en los pacientes que tenían el ANCA, era PR3, o los pacientes que eran tratados porque tenían una recaída, no eran nuevos en el diagnóstico, sino por recaídas, el rituximab fue mejor que la ciclofosfamida en lograr la remisión. Esto es interesante porque nos puede ayudar, siempre que tengamos la posibilidad de elegir, ¿no es cierto?, pacientes con PR3 o que tienen recaídas, el rituximab sería una buena opción. Y de acá los expertos claramente se han preguntado si el recambio plasmático que en el estudio MEPEX había mostrado beneficios, realmente aporta beneficios en estos pacientes, y si sería seguro lograr bajar un poco las dosis de corticoides, ¿no? Con esto que siempre sabemos la toxicidad de los corticoides y que a veces nuestros pacientes se mueren por las infecciones y no por las vasculitis. Entonces, para contestar estas preguntas se desarrolló este trabajo, que es el estudio PEXIVAS de recambio plasmático. Acá lo que hicieron es un montón de pacientes, 700 pacientes con vasculitis severa. Se les hizo la inducción tal cual es el estándar, con ciclo o con rituximab. A un grupo se le dio recambio plasmático y al otro no. Y lo interesante fue que además acá le dieron dosis bajas de corticoides versus las dosis estándar de corticoides. Y el endpoint primario fue muerte y enfermedad renal terminal. Y como ven acá, llamativamente, el recambio plasmático no aportó beneficios en el grupo comparado con el que no recibió recambio plasmático. Y lo que sí llamó la atención fue que el grupo que tuvo dosis reducidas de corticoides no le fue peor que el que recibió dosis estándar de corticoides. Y acá está, por si después lo quieren, cómo hacen el protocolo de reducción de corticoides. Empiezan con 60 miligramos, pero fíjense que en el grupo de alta dosis lo mantienen dosis altas varias semanas. En cambio, en el de la reducción empiezan con 60, pero ya la segunda semana le bajan a 30 y así de a 5 miligramos. O sea que logran reducir aproximadamente un 60% la dosis acumulada de corticoides a 6 meses. Y cuando miramos en las infecciones severas, es significativamente menor en el grupo con dosis reducidas comparado con las dosis estándar. O sea que esto es un buen dato que nos ayuda a animarnos un poquito a bajar el corticoide y no quedarnos dormidos con dosis altas. Y la otra pregunta que últimamente se han hecho es si se puede dejar de usar corticoides, ¿no es cierto?, en este grupo de pacientes. ¿Y esto por qué surge? Porque ya hay varios trabajos que primero empezaron en ratones que vieron que la activación de la vía alternativa del complemento es muy importante en los pacientes que por más que tengan los ANCA, si la vía de complemento está anulada, no hay daño vascular. Entonces, con esta droga, que es el avacopan, que es un inhibidor del receptor de C5, se diseñó este trabajo, que es un fase 3 a 1 año, y si se fijan, también hicieron la inducción con los tratamientos estándar, a uno le dan
corticoide en 60 miligramos y al otro no le dan corticoide, le dan avacopan, este inhibidor del C5. O sea que es como, una ayuda, o sea, no reemplaza el tratamiento estándar, sino lo que reemplazaría sería el corticoide. Y lo que ven es que a los 6 meses, en el grupo de avacopan, comparado con prednisona, fue igual en lograr mantener la remisión que se alcanzó y en alcanzar la remisión. Pero cuando pasa el tiempo, al año, el avacopan fue mejor que el corticoide. Y cuando miran el filtrado glomerular, mejora significativamente más en el grupo que no recibió corticoides, pero que estaba con avacopan, versus corticoides. Y eso, bueno, es lo que supuestamente se está viendo, a ver si se viene. También habrá que ver los costos, ¿no?, de los medicamentos. Y una vez que logramos la inducción de la remisión, entramos en lo que es tratamiento de mantenimiento, porque estos pacientes no los podemos dejar sin nada, porque sabemos que van a recaer. Y hasta el 2014, claramente, siempre la elección fue la azatioprina. El metotrexato también tiene su lugar, y a partir del 2014 el rituximab. La pregunta es, ¿cuál es la mejor opción? Y si bien en las guías siempre nos hablan de 2 años, la otra pregunta es si alcanzan 2 años en el mantenimiento. Y a modo de resumen, estos son los trabajos que nos marcan ciertos tips en los tratamientos de mantenimiento. Este es el Main-Rit-San, que te comparó el rituximab con la azatioprina y nos mostró que el rituximab a 2 años fue superior que la azatioprina en mantener remisión. Después, una vez que se vio que el rituximab era bueno, se planteó con este estudio, el 2, y qué era mejor, si dejar fijo el rituximab en 500 miligramos, o sea, la dosis es mucho menor que la de inducción, dejar 500 miligramos cada 6 meses, o hacer un esquema flexible, que sería usar el rituximab cuando el paciente recae. Y esto también fue a 2 años y no se vio diferencias significativas en recaída, tampoco en eventos adversos. Sí, lo que se ve es que cuando usas el flexible, hay menos cantidad de uso en dosis, ¿no?, de rituximab. Y el 3, que sería la prolongación de este, que te dice, bueno, a este grupo le voy a seguir dando rituximab 500 cada 6 por 18 meses más, versus placebo, sin nada. Y lo que vieron es que los pacientes que mantenían el rituximab 18 meses más, tenían menos recaídas a 4 años que los que estaban en placebo. Y algo más, dentro de todo lo que es el tratamiento y seguimiento de estos pacientes, es que este trabajo nos mostró que acompañar a los pacientes con trimetroprima, sulfamethoxazol como profilaxis para la prevención de infecciones es muy importante, sobre todo en los que reciben los tratamientos de inducción, ¿no es cierto?, con rituximab en este caso. Y también en los últimos años se ha visto que cuando tenemos que estar muy atentos en los primeros 5 años, porque hay un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y trombosis venosas, sobre todo en los pacientes que tienen ANCA-MPO. Por eso es importante acompañarlo con todos los controles de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, como para recordar, es importante que entendamos que el control de estas patologías, la actividad de la enfermedad, nos va a prevenir el daño de los órganos, tratando de elegir los tratamientos que nos den la menor cantidad de eventos adversos posibles, o más que elegir el tratamiento es cómo usarlos para tratar de evitar. En la inducción, como vimos, puede ser rituximab o ciclofosfamida, y que las dosis, no nos quedarnos dormidos con dosis altas por temor a que el paciente recae, sino tratar de ir avanzando en reducir, que la asociación del avacopan en el futuro puede evitarnos los corticoides, pero bueno, habrá que ver sus costos. En el mantenimiento
tenemos con varios trabajos ya demostrados que el rituximab es superior a la azatioprina, si bien la azatioprina tiene un rol importantísimo, y obviamente también acá hay un tema de costos, y bueno, y que el tratamiento más allá de 2 años parece reducir las recaídas, no parece, reduce las recaídas. Claramente hay que saber ver qué pacientes se van a beneficiar más con un mantenimiento más corto o más largo, y eso es lo que para mí creo que nos aporta la diferencia en entender esto, ¿no?, de los subtipos de los ANCA, para elegir al paciente el tratamiento ideal. Lo mismo que la biopsia renal, no tendría sentido ensañarnos con una biopsia que ya tiene esclerosis versus una que tiene muchas semilunas, y entonces de esa manera lograr ese equilibrio delgado que nos permiten, que tenemos que tener con estos pacientes para poder elegir la mejor terapéutica. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. No, bueno, Andrea, gracias a vos. Es un tema, cuando tenemos pacientes con púrpuras, sí, te dan ganas de salir corriendo porque la verdad que no sabes cómo va a terminar, ni si vas a conseguir el tratamiento. Siempre te pedimos socorro. Y bueno, sí, la verdad que hemos visto muchos pacientes con púrpura, por eso se me ocurrió empezar con esa manifestación. Y también en los consultorios nos llegan, no siempre se internan. Así que bueno. Sí, el CUCO, nuestro clínico es la Asociación Pulmón-Riñón, ¿no? Que muchas veces son cuadros severos y en jóvenes encima. Sí, totalmente. Carlos, sí. No, sí. No, que esa chica que estaba ahí, que había puesto que había tenido este cuadro, realmente había entrado, la chica entró con una anemia severa, que le estaba sangrando el pulmón, y ahí apareció el MPO, y después sus púrpuras, y bueno, por la edad, primero recibió ciclofosfamida, pero después logramos conseguir el rituximab, porque sí, también eso es importante, el rituximab también en el grupo de chicas jóvenes, por el tema de la fertilidad, también es una linda elección comparada con la ciclo. Con la ciclo. Así que sí. Carlos, ¿hay preguntas? Sí. Excelente, Andrea, excelente. Gracias. Un tema realmente, un tema de internación, fundamentalmente, ¿no? Sí. Y una situación clínica donde hay que trabajar en equipo, donde está el reumatólogo, donde está el nefrólogo, el clínico. Sí. Realmente, y son, por lo menos, eran un desafío permanente, y supongo que debe seguir siendo igual. Sí, totalmente. Acá hay una pregunta, Andrea, que hace uno de los presentes. Aparte de decir excelente, la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes tienen pacientes tratados con rituximab, ya que el costo es muy alto? Sí, tenemos. Bueno, esta chica que les comento estuvo internada en el Hospital Pena y está con rituximab y logramos el mantenimiento. Así que sí, también a veces nos compartimos con los hematólogos, ¿no? En algún caso hemos tenido esto de que nos salvan en las urgencias, pero bueno, cuesta, obviamente, por eso la ciclofosfamida está, pero bueno, dentro de que tiene obra social, por lo menos creo que hay que intentarlo, ¿no? De pedirlo. Pero sí, ¿Y han tenido la posibilidad de seguir tratándolos con rituximab una vez de alta al paciente? Sí, lo han hecho a través del banco de drogas, y bueno, le hacemos los trámites y lo mantienen. Este caso, por ejemplo, después tenemos otro paciente que fue muy complicado, que recibió de todo, después ya en el mantenimiento lo teníamos con azatioprina, por ejemplo, porque no, en él no conseguimos. Así que claro, en eso nos vamos adaptando. Sí, porque encima después hay que mantenerlo en el tiempo. Exacto. Pero también es importante, ¿no? Esto de que
de poder elegir de acuerdo al riesgo que yo veo de ese paciente, porque si yo interpreto que el paciente no tiene no tiene factores de riesgo para recaídas, como por ejemplo que tenga un MPO y que, no sé, se manifestó con una clínica no tan severa como un síndrome pulmón-riñón, puedo tranquilamente elegir la azatioprina y no generar el gasto del rituximab. Por eso, digamos, es interesante esto de tener todas las variables, ¿no?, a la hora de elegir. Yo quisiera hacerte una preguntita de índole práctica. El paciente que viene por ahí, supongamos ambulatorio, y que viene con lesiones purpúricas en miembro inferior, y púrpura palpable. ¿Cómo se elige la lesión que debería ir a biopsia? ¿O se hacen varias biopsias? ¿Cuál es la dinámica de esto? No sé si me interpretas la pregunta, Andrea. Sí, totalmente. Bueno, yo me ayudo mucho con las dermatólogas, ¿no es cierto? Que son las que cuando viene el paciente, yo no hago los punch, los derivo a la dermatóloga, pero bueno, habitualmente siempre te recomiendan hacer lo más profundo posible. Bueno, en el hospital tratamos de hacer estas incisiones, o sea, siempre pedimos como las incisiones más quirúrgicas para ver hasta dónde compromete los vasos, ¿no? Porque a veces nos podemos quedar cortos con la profundidad. Pero bueno, habitualmente es una sola, por lo que veo que hacen las dermatólogas, excepto que tengan distintas lesiones y bueno, y las ayude otro tipo de lesión. Pero creo que es una sola. Perfecto. Sí, el problema es cuando después el informe del patólogo dice vasculitis leucocitoclástica. Sí. La otra vez cuando entré a clínica para decirles que los resultados de estas pacientes eran vasculitis, me miraron todos con una cara, porque nunca llegamos a nada. Pero bueno, por eso es tan importante todo el resto de los detalles, ¿no? Que va a ser. Claro. Pero sí, es así. Una preguntita más, no sé por ahí, Romina, si tenés alguna, porque, bueno, en el chat todavía no, solamente hubo hasta ahora una. Con respecto al tratamiento con las sulfas, ¿cuál sería la modalidad para la profilaxis? ¿Qué cantidad, qué dosis? Eso lo estuve mirando porque, sí, en un momento, en este trabajo hablan de, son 160, 800, 3 veces por semana, que es lo que se está usando, ¿no es cierto? Sí, eso estamos en profilaxis. Sí, pero igual hay un trabajo ahora que salió este año que compara, igual no terminan de sacar conclusiones y dicen que tienen que seguir en estudio, sino también la otra opción, hacer la mitad de dosis diaria. Pero bueno, entiendo que por ahora el esquema de 3 veces por semana es el que se sigue usando. Y otra profilaxis que se usa, Andrea, en estos pacientes que los vamos a inmunosuprimir son tratar de vacunarlos, ¿no? Al momento de iniciar. ¿Qué vacunas? Sí, Claro, bueno, ver que tengan las hepatitis. Es fundamental, el tema, eso es importante, fundamental antes del rituximab evaluar hepatitis B, porque se ha visto que en pacientes que tienen hepatitis B y damos rituximab puede hacer una hepatitis fulminante. Así que bueno, tener chequeadas las serologías y vacunarlos, los que no están vacunados para hepatitis B, la antigripal y la neumococo. Y bueno, y ahora el COVID. Sí, porque sobre todo, no tanto con la ciclofosfamida, pero el rituximab nos anula después por 6 meses la formación de anticuerpos. O sea que si no, después conviene esperar hasta que baje la dosis del rituximab en sangre y ahí vacunarlos. Claro. Los que dan tiempo, siempre vacunar. Sí, nos apuramos, los vacunamos y después arrancamos con ellos. Y bueno, y lo mismo la prevención para todo lo que tenga que ver con la calidad ósea, ¿no? Que no lo puse, pero para prevenir osteoporosis. Eso también.